Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Un gusto tenerlos nuevamente acá en el curso de métodos predictivos. Un saludo para todos. Les agradezco si por favor me confirman que me escuchan. Un saludo muy cordial para nuestro colega Fabio Fernández que nos acompaña desde Toronto, Canadá, profesor de probabilidad. ¿Sí me escuchas, Fabio? Sí, Tomás, te escucho perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, gracias Griselda. El curso de métodos predictivos, pues nos acompaña el profesor Fabio, quien nos ayuda en esta tarea de atender este grupo que es bastante grande y que también imparte algunos cursos que ustedes llevarán más adelante en el programa. Bueno, muy bien, darles nuevamente la bienvenida al curso de métodos predictivos. El día de hoy tenemos una sesión interesante y un poquito larga en la que vamos a estudiar las máquinas de soporte vectorial y vamos a analizar cómo medir la calidad de una predicción. Bueno, muy bien, entonces les ruego, como siempre, mantener el micrófono cerrado y si tienen alguna pregunta, por favor, transmitirla vía el chat o bien abrir el micrófono. Bueno, muy bien, entonces vamos a cerrar acá el video para iniciar la clase del día de hoy. Vamos a compartir la primera presentación. Perdón que se nos está metiendo un ruido por ahí. Ya, ok. Bueno, entonces les agradezco si mantienen por favor los micrófonos cerrados y me confirman algunos por ahí en el chat si nos están escuchando. Muy bien, hay una muy buena asistencia el día de hoy con participantes de toda Latinoamérica. Y más allá, porque, bueno, Fabio nos acompaña desde Toronto, la verdad es que tenemos desde el norte hasta el puro sur de América. Muchas gracias, Andrés, que sí nos escucha. Muy bien, entonces vamos a iniciar la clase de hoy y el curso de métodos predictivos. Como siempre, el curso sigue la misma lógica del curso anterior. Es una clase semanal durante 4 semanas. Vamos a tener 4 tareas igual. Y las 4 tareas se evalúan y cada una vale 25 puntos. Es exactamente la misma lógica y el video de la clase aparecerá al día siguiente en horas de la mañana en el aula virtual, mientras este es procesado y subido al canal de YouTube de Promidad. Bueno, entonces así las cosas, iniciamos con el curso de métodos predictivos. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, los métodos que vamos a estudiar en este curso son todos conocidos también como métodos de aprendizaje supervisado. Aprendizaje supervisado porque en este curso vamos a tener un problema distinto. Vamos a entrenar modelos, entonces vamos a supervisar. Mientras que en el curso anterior todo era aprendizaje no supervisado. Simplemente los modelos actuaban solos y trataban de encontrar cosas en los datos. Aquí es al revés, aquí vamos dirigidos hacia algo. Entonces vamos a entrenar un modelo, por ejemplo, para que detecte el fraude. Entonces tenemos muy claro el objetivo. ¿Okay? De ahí que se le llama aprendizaje supervisado. Nosotros guiamos el modelo para que detecte algo. El fraude en seguros, el fraude en tarjetas, para que detecte si un cliente va a ser buen pagador o no, y para que lo logre predecir. Bueno, entonces esto se conoce como aprendizaje supervisado, también se le conoce como modelos predictivos, métodos predictivos, bueno, hay algunos otros nombres, statistical learning. Hoy también en día se conoce mucho como analytics en el contexto de big data. Se habla mucho de analytics, pero todo esto básicamente es lo mismo y se trata de métodos de aprendizaje supervisado o modelos predictivos. Bueno, es importante repasar algo que habíamos visto en el curso anterior y son los tipos de variable, porque en este curso vamos a trabajar más con otros tipos de variables. El curso anterior, básicamente todas las variables eran, cuantitativas. Mientras que en este curso vamos a tener variables cuantitativas y cualitativas mezcladas. Recordemos que las variables cualitativas eran aquellas en donde la variable toma modalidades.
por ejemplo, la variable grado académico, bachiller, licenciado, máster, doctor, y había variables cualitativas nominales y variables cualitativas ordinales. Nominales cuando en aquellas categorías no se puede establecer un orden, y ordinales, como la palabra lo dice, cuando en las categorías se puede establecer un orden. Y las variables cuantitativas se dividen en discretas y en continuas. Básicamente discretas cuando el valor que toma la variable es un número natural, un número entero. Y continuas cuando el valor de la variable puede ser un número real, es decir, puede tener decimales. Bueno, esto es muy importante. Casi siempre la variable a predecir va a ser una variable cualitativa. Cuando estamos en modelos predictivos, estamos ante una variable cualitativa. Cuando la variable a predecir es cuantitativa, estaríamos ante un modelo de regresión. Pero en este curso no vamos a estudiar regresión, sino hasta en cursos más adelante, que es para predecir variables cuantitativas. Cuando la variable a predecir es cualitativa, por ejemplo, predecir si una transacción es un spam o no es un spam, entonces es una variable cualitativa. Predecir si un cliente es buen pagador o mal pagador es una variable cualitativa. Muy bien. Entonces, este modelo que vamos a enseñar en esta filmina y que vamos a repasar durante todas las clases es el modelo del aprendizaje supervisado o de los métodos de clasificación, también se le conoce. Vamos a tener en este curso dos tablas. Una tabla que le vamos a llamar la tabla de aprendizaje, que es esta, y una tabla que se llama la tabla de testing. En la tabla de aprendizaje vamos a poner aprender el modelo. Esta es como quien dice la historia. Y esta es una parte de la historia que nos vamos a dejar para testear el modelo, para ver si el modelo está teniendo buenos resultados o no. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tabla en la que tenemos el ID de la transacción, si el cliente hizo reembolso o no, el estado civil, soltero, casado, divorciado, los ingresos anuales, $125,000, $100,000, y si la persona le hace fraude o no. Esta es una tabla de datos sobre fraude o no al fisco en los Estados Unidos. Entonces, la variable a predecir es si la persona le está intentando hacer o no fraude al fisco. Con estas variables, estas de acá hasta acá se le conocen como las variables predictoras, y esta fraude es la variable a predecir. Muy bien, esta es la tabla de aprendizaje. La tabla de testing tiene que tener exactamente la misma estructura. Las mismas variables predictoras, reembolso, en este caso estado civil, ingresos anuales y fraude, que es la variable a predecir. Acá yo sé el resultado. ¿Por qué? Porque yo voy a comparar este resultado verdadero contra el resultado que el modelo me predice, de manera que voy a poder comparar y medir qué tan efectivo es el modelo. Bueno, entonces en esta tabla de aprendizaje yo genero un modelo. Por ejemplo, una red neuronal o una máquina de soporte vectorial, como vamos a hacer hoy. Aplico algún algoritmo para eso, ¿verdad? Dependiendo del método. Genero mi modelo predictivo y lo aplico a la tabla de testing y lo evalúo. Si es bueno, detecta el 80, el 85, el 90% bien, bueno, me quedo con ese modelo y ya tengo un modelo construido para predecir los nuevos individuos, que es el objetivo final, predecir si un cliente que viene al banco va a pagar el crédito o no. Entonces yo quiero saberlo antes para ver si le doy crédito o no a esa persona. Si el modelo no es bueno, entonces me devuelvo. Vuelvo a generar el modelo, lo calibro. Más adelante tenemos un curso que se llama Calibración y Selección de Modelos, donde vamos a estudiar un poco más cómo calibrar el modelo para ver si mejoramos. Y así estamos en este círculo hasta que logremos tener un modelo suficientemente aceptable, lo guardamos y con ese nos quedamos un tiempo para predecir los nuevos individuos. Claro, los modelos siempre envejecen, entonces dependiendo del modelo, del problema, podría ser que cada mes, cada 6 meses, cada año haya que recalibrar el modelo para que no se envejezca y los resultados sigan siendo buenos. Bueno, ese es el esquema general de un modelo predictivo. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Pues luego vamos a ver con ejemplos cómo funciona esto. Y en todos los temas de este curso vamos a tener este esquema. Exactamente el mismo esquema. Lo que va a cambiar es el método y el algoritmo. Pero el esquema general
es el mismo. Muy bien, en general, el problema de clasificación no supervisada o aprendizaje, aprendizaje supervisado o modelos predictivos es el siguiente. Dada una colección de registros o conjunto de entrenamiento, cada registro contiene una variable, también en inglés se le dice atributos o attributes, denominado X, que se le conocen como las variables predictoras, y una variable adicional de clase denominada Y, que es la variable a predecir. Entonces, el objetivo de la clasificación es encontrar un modelo, por ejemplo, una red neuronal, una máquina de soporte vectorial, para predecir la clase a la que pertenecería cada registro. Esta asignación a una clase se debe hacer con la mayor precisión posible. Entonces, para eso es que se evalúa el modelo. Un conjunto de prueba o tabla de testing se utiliza para determinar la precisión del modelo. Por lo general, el conjunto de datos se divide en dos conjuntos al azar. Eso es importante. Esa división entre tabla de training y tabla de testing se hace al azar, para garantizar que si se hiciera manualmente podría salir sesgado el estudio. Entonces, por eso, estas tablas siempre se generan al azar, o casi siempre. Una definición un poquito más formal, en el punto de vista matemático, si yo tengo un conjunto de registros T1 hasta Tn en una base de datos, el problema de clasificación o el problema de modelos predictivos es asignarle a cada registro una clase, una función, un modelo predictivo que le asigna a cada registro una clase. Esta función puede ser una red neuronal, un árbol de decisión, un análisis discriminante, una red bayesiana, etcétera, etcétera. A lo largo de los cursos vamos a estar estudiando todos esos modelos. Bueno, muy bien. Entonces, un ejemplo concreto que vamos a estar usando en este curso, que es un ejemplo real, es esta tabla de aprendizaje de un scoring crediticio. Acá, el objetivo es predecir si un cliente va a ser buen pagador o no de un crédito. 1 es mal pagador y 2 es buen pagador. Esta es la variable a predecir. Tenemos un ID de cliente y tenemos las variables predictoras que estamos usando en este caso. Las variables predictoras son el monto del crédito. Aquí están categorizadas, están hechas cualitativas, transformadas en cualitativas de 1 a 5. Por ejemplo, el monto del crédito 5 es un crédito alto y 1 un crédito bajo. Ingreso neto de la persona. Coeficiente crédito avalúo, que es una variable muy importante, que es la relación que existe entre el valor real de la propiedad y el crédito. Esta variable sirve muy bien porque si el coeficiente crédito avalúo es mayor a 1, significa que el crédito que uno tiene es más grande ya que el valor de la propiedad, que es un fenómeno que se dio en Estados Unidos durante la crisis financiera. Entonces, si yo debo más de lo que mi propiedad vale, normalmente las personas dicen, bueno, mejor ya no pago, ¿para qué voy a seguir pagando si el crédito es mayor a lo que la propiedad vale? Y al contrario, si yo debo $5,000 y mi propiedad vale $100,000, lógicamente yo voy a seguir pagando, porque la relación préstamo, valor de la propiedad es baja. Entonces, eso es lo que mide el coeficiente crédito avalúo, el monto de la cuota, bajo, medio, alto, y el grado académico, bachiller, licenciado o doctor. Bueno, con esas variables vamos a tratar de predecir la variable buen pagador. ¿Qué significa si la persona es buen pagador o no? Esa se le conoce como la variable discriminante o también como la variable a predecir. Ok, esta sería la tabla de aprendizaje. Una tabla exactamente igual a esa vamos a tener, y esta va a ser la tabla de testing, que normalmente es un poquito más pequeña. En esta también conocemos el valor de la variable a predecir o de la variable discriminante, y esta la vamos a usar para testing. Observe que tienen exactamente la misma estructura. Y luego, el objetivo final es ver cuando vengan clientes nuevos, yo no sé si son buenos o malos pagadores y yo voy a aplicar mi modelo para predecir. ¿Cuándo sabré si mi modelo predijo bien o no? Bueno, después de muchos años sabremos si los clientes pagaron o no. Pero en teoría, si mi modelo que yo construí aquí y lo testé en la tabla de testing y aquí tenía una precisión del 90%, por ejemplo, sería de esperar que al final del día, después de mucho tiempo, mi modelo va a predecir aproximadamente un 90% de los casos bien y un 10% mal. Ok.
Muy bien, esa es la idea. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, con mucho gusto. Vamos a ver en el chat, todavía no veo. Ah, bueno, aquí tengo ya preguntas. ¿Qué tan grande debe ser la tabla de aprendizaje? Depende. Normalmente se usa, un número muy usado es que la tabla de aprendizaje sea un 70% de los datos y la tabla de training y la tabla de testing un 30%. Pero podría ser 75-25, 80-20, también depende de la cantidad de datos que uno tenga. ¿Okay? Pero un número que se usa mucho es 70-30. Buena pregunta. Bueno, entonces vamos a entrarle al tema de hoy. El primer método predictivo que vamos a estudiar en el curso, y es uno de los métodos que vienen de la escuela de Machine Learning, y es uno de los más usados actualmente en el mundo por su efectividad. Se trata de las máquinas de soporte vectorial, o también conocidas en inglés como Support Vector Machines. Es una técnica que generaliza una técnica más vieja que se llamaba el análisis discriminante, y esta técnica logra bastante mejores resultados. Bueno, entonces la idea de la técnica, que es matemáticamente un poquito compleja, es encontrar, digamos que tengo dos clases. Los puntos verdes, supongamos que son los buenos pagadores, y los puntos blancos, los malos pagadores. Entonces la idea es encontrar un hiperplano, que en R2 se puede ver como una recta, que sería esta, que separe lo mejor posible a los buenos de los malos, por decirles de alguna manera. Y esta idea, el análisis discriminante, que era más viejo, se conformaba con encontrar ese hiperplano. Las máquinas de vectores de soporte piden una condición más, y es que el margen sea lo más grande posible. El margen es esta distancia de aquí a aquí. Es decir, aplica aquel principio de que entre más largo esté el vecino, mejor. Para evitar que se pase el ruido. Entonces, entre más largo sea ese margen, es mejor. Un ejemplo feo es el que se usaba, por ejemplo, en la Alemania, en la época de la Guerra Fría, pues estaba en la frontera, pero siempre se dejaba un margen. ¿Para qué? Para que aquellos que se iban a pasar, fuera fácil detectarlos antes de que lograran cruzar la frontera. Entonces las máquinas de vectoriales de soporte tratan de encontrar un hiperplano que tenga el margen mayor posible de separación de las clases. Ok, en principio, las máquinas vectoriales de soporte funcionan solo para problemas donde hay dos categorías. Por ejemplo, buen pagador y mal pagador, fraude o no fraude. Sin embargo, vamos a ver que la versión que vamos a usar, hay versiones, la que les voy a presentar aquí en teoría es con dos clases, dos categorías, pero ya se ha generalizado y funciona para cualquier cantidad de clases. Porque, por ejemplo, yo podría tratar de predecir si una persona es baja, mediana o alta. Ven, o pueden haber 5 clases. Entonces, bueno, pero las máquinas de vectoriales de soporte ya se han generalizado para ese caso. ¿Por qué se le llaman las máquinas de soporte vectorial? Ahora vamos a ver que, si ustedes recuerdan del álgebra lineal, un plano, que es lo que andamos buscando si fuera en R3, se determina con lo que se llama el vector director. Entonces este es el primer vector que yo le tengo que encontrar a un plano, el vector director. Entonces de ahí viene un poco el nombre. También viene de que las máquinas vectoriales de soporte se basan en encontrar el vector director del plano, que sería este, y los vectores llamados de soporte. Estos vectores de soporte son vectores que están en la pura frontera, digamos, son los que tocan la frontera del margen. Entonces eso se le llaman vectores de soporte. Entonces encontrar la máquina de soporte vectorial es, en el fondo, encontrar el vector director y encontrar los vectores de soporte. Entonces de ahí viene el nombre de máquinas de soporte vectorial, porque en el fondo lo que se hacen es encontrar unos ciertos vectores que soportan o determinan el mejor plano que separa las clases. En general, un plano, si estuviéramos en R2, uno lo puede ver como se ve en el colegio, mx más b, ¿verdad? Y en general,
un hiperplano también se ve de la forma wx más b. Lo que pasa es que en general, pues estos serían vectores, ¿verdad? Una ecuación vectorial en lugar de una ecuación de números reales. Pero la idea geométrica es básicamente la misma. Bueno, vamos a ver si tienen alguna preguntilla por ahí. No hay preguntas. Bueno, entonces la idea es encontrar una función lineal g que es la que me va a determinar este hiperplano de soporte. Se la pueden imaginar si estuviéramos en R2 como AX más B o MX más B como las rectas del colegio. Si ya estamos en R3, ya es un plano y en general es un hiperplano. Entonces W y B ya no son números, sino que son vectores. Entonces lo que yo ocupo encontrar es W y encontrar a B. ¿Ok? Y entonces si yo encuentro esta recta, cuando WX más B es mayor que 0, está del lado de los verdes, y cuando wx más b es menor a 0, está al lado de los blancos, buenos o malos. Entonces, con esta ecuación, cuando viene una x nueva, yo la paso por esta ecuación. Si me da mayor que 0, por ejemplo, le digo es fraude, y si me da menor que 0, le digo no es fraude, digamos. Entonces, esa ecuación es la que me permite clasificar, es la ecuación de clasificación. Bueno, entonces se busca el hiperplano en el espacio de las variables y se quiere encontrar, recuerden, el vector normal. Del álgebra lineal se sabe que el vector normal se puede calcular de esta manera, como W entre la norma de W. Ok. Si no recuerdan eso un poco que viene del álgebra, pues no se preocupen. Nos conformamos con que les quede la idea intuitiva. Ok. Y si alguien quiere más detalle matemático, también les puedo mandar con gusto una presentación todavía más detallada, donde está hecha las demostraciones matemáticas y todo. Pero bueno, del álgebra lineal se sabe que n, este vector que andamos buscando, es W entre la norma de W. Bueno, entonces, ¿cómo clasificar? ¿Cómo reducimos el error al mínimo? Podrían existir múltiples, incluso una infinita cantidad de hiperplanos. Vean, ante estos puntos que quiero separar, verdes y blancos, pueden existir muchos hiperplanos. Y vean esta animación. Este sirve, ese sirve, este otro sirve. Y en general existen muchos, de hecho, infinitos hiperplanos. Ahora, ¿cuál es el mejor? Bueno, el criterio que va a usar el método de las máquinas de soporte vectorial es aquel que nos construya el mayor margen posible. O sea, aquel que logre una frontera que aleje lo más posible los verdes de los blancos. Es decir, el que tenga el mayor margen, como lo estamos viendo en esta presentación. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo encontrar ese margen? ¿Cómo definir eso? ¿Por qué es el mejor? Bueno, se basa en una idea intuitiva de que tenemos como una zona de seguridad lo más grande posible. Claro, el método no es perfecto, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Yo puedo encontrar el margen y aquí, pero puede ser que aquí se me pasó uno blanco para el otro lado y para acá se me pasó uno verde. Eso significa que, y de hecho puede ser que no exista el margen que separe de forma perfecta, sino que algunos se me pasen de un lado para otro, pero la idea es que sean la mínima cantidad posible, como vamos a ver más adelante. Bueno, entonces en general, supongamos que yo quiero encontrar la frontera de decisión que tiene esta ecuación. Tengo unas variables predictoras, que les voy a llamar x1 hasta xp, y una variable a predecir, que se llama y. Que para efectos teóricos, en esta parte se supone que y vale menos 1 o 1. Es decir, por ejemplo, menos 1 podría ser fraude y 1 no fraude. Menos 1 podría ser mal pagador, 1 buen pagador. Y la idea, el modelo, lo que hay que encontrar es W y B, porque si tengo W y B, tengo la ecuación del plano de separación. Entonces aquí está geométricamente un poco la idea. Yo quiero encontrar el plano de separación, que es este, wx más b igual 0, que si estamos en R2 es esta recta. Entonces tengo que encontrar su vector director, que es W, y encontrar los márgenes de separación, que serían wx más b igual 1 y wx más b igual menos 1, que son estos.
de manera que me separe las clases con el margen de lo más grande posible. Ese es el problema matemático. Este problema matemático, entonces, resolverlo pues llevaría un buen rato de matemáticas. Pero bueno, hay un par de teoremas. Uno dice que W es perpendicular a la frontera de decisión. Siempre se cumple que W es perpendicular a esta frontera de decisión. Y otro teorema es que el margen D se puede calcular como 2 veces entre la norma de W. Eso es lo que mide el margen. Este margen, voy para atrás, perdón. Esta medida de acá a acá va a ser 2 veces entre la norma de W. Ok, si a alguien le interesa, le puedo mandar una versión de esta presentación donde vienen las demostraciones matemáticas de estos dos teoremas. Que son los que nos empiezan a dar la forma matemática de resolver esto. Bueno, por otro lado, entonces yo lo que quiero es que el margen sea máximo. Yo quiero que este número D, que es 2 entre W, sea máximo. Pero esto es equivalente a minimizar esta otra función, W al cuadrado, norma de W al cuadrado entre 2. ¿Por qué? Este número es máximo. Recuerden que una división es máxima si el denominador es mínimo. Entonces aquí lo que hago es pasar la norma de W al denominador, perdón, al numerador. Entonces, si esto es máximo, esto es mínimo. ¿Para qué se le pone un cuadrado? Se le pone un cuadrado para que nos haga como una especie de función cuadrática, de manera que se garantice que los métodos de optimización siempre van a encontrar un óptimo, un mínimo. Entonces por eso se le mete este cuadrado y no altera el resultado. Entonces el problema se reduce a maximizar esta función, W al cuadrado entre 2. Y maximizar esa función, este es el problema de programación cuadrática. Esto es lo que se conoce como un problema de programación cuadrática. Quiero minimizar W al cuadrado entre 2, sujeto a estas restricciones, de que Y por W por X y más B sea mayor o igual a 1. Lo cual es equivalente a este problema de multiplicadores de Lagrange. Bueno, no se preocupen si no entienden esto último que estoy diciendo, porque ahí estoy hablando de matemáticas un poquito pesadas. Pero eso es lo que en el fondo el programa de R, que vamos a ver más adelante, hace. Es resolver este problema de multiplicadores de Lagrange. Y de esa manera encuentra quién es W, encuentra quién es B, y entonces ya tenemos la recta de separación o el hiperplano de separación, que es el que nos da la regla de decisión estadística para saber si va a estar en una clase o en otra. Bueno, y tal vez por ahí recuerden, por lo menos alguna vez en algún curso de investigación de operaciones o algo así, haber visto los multiplicadores de Lagrange. No vamos a entrar, por supuesto, en el detalle de cómo se resuelve esto. Un ejemplo, digamos que tenemos dos variables predictoras, x1 y x2, y una variable a predecir y. Entonces, estos son los resultados de los multiplicadores de Lagrange. Eso nos da los valores de estos W sub i. Y bueno, en el fondo, entonces encontramos esta recta. Aquí estamos en un problema esta sería la recta, esta que tengo aquí, que estoy marcando en rojo, es, como estamos en R2, esta recta, menos 6.64 por x1, menos 9.32 por x3, más 7.93 igual 0. Esta es la recta que me separa estos puntos de manera óptima. ¿Cuáles son estos puntos? Estos que están acá. Y acá está la variable de clase, menos 1, unos son menos 1 y otros son 1. Entonces, los menos 1 son los círculos y los 1 los cuadraditos. Perdón. Ok, bueno, entonces esta es la recta en este caso. Aquí están las ecuaciones calculadas que me separan con el margen mayor posible estos puntos, los cuadrados de los círculos. Okay. Por acá debe estar la recta del margen inferior y este es el margen superior y es muy posible que estos sean los vectores de soporte. Bueno, muy bien, esa es un ejemplo en R2. Vamos a ver, por ahí tengo una pregunta.
¿Qué significa D y F? ¿Cómo sabemos cuál de los dos son el mejor pagador o el mal pagador? Ajá, buena pregunta. Bueno, el D y el F aquí, simplemente el D es el margen, ¿verdad? El D es lo que es el margen. Y este teorema dice que se calcula como 2 entre W. Entonces nosotros queremos buscar un margen máximo. F es simplemente un nombre que le pusimos a esta función, porque depende de W. Entonces se llama F. F de W siempre va a ser W cuadrado entre 2. Ahora la otra pregunta es, ¿cuál es menos 1, 1? Eso depende, eso uno mismo lo codifica en la tabla, ¿verdad? Entonces yo soy el que codifico la tabla de datos. Entonces yo voy a saber, yo soy el que tengo que saber eso. Entonces yo puedo saber que yo codifiqué con 1 a los buenos pagadores y con menos 1 a los malos. Y no necesariamente tiene que ser 0 o 1. Yo puedo codificar con 1 a los buenos y con 0 a los malos. O incluso puedo poner bueno y malo, la palabra bueno y malo. O puedo poner sí y no, dependiendo del problema. Entonces yo soy el que codifico y el que conoce los datos es el que tiene que tener claramente qué significa la codificación. Esa es una buena pregunta. Digamos que eso es una codificación que uno hace en la tabla de datos, ¿okay? No que el sistema hace. La teoría matemática se construye con menos 1 y 1, pero eso es para efectos matemáticos, para que todo esto cierre bonito, para que esta ecuación me quede aquí igual a 1 e igual a menos 1. Pero en la práctica el 1 y el menos 1 se pueden sustituir por cualquier otra cosa. Ok, muy bien, buenas preguntas. Bueno, entonces vamos a ver si tengo alguna otra pregunta. En este plano sí, ese es el caso, ¿verdad? Me pregunta por aquí que si siempre va a existir convergencia o puede darse el caso en que no. No, puede darse el caso en que no. Me pregunta Melvin, sí, puede darse el caso en el que no exista la recta. O existe una pero demasiado mala. Hay demasiada confusión. No siempre existe. Y eso es importante tenerlo claro. ¿Ok? Por ejemplo, hacia eso vamos. Vean, en la siguiente filmina. O sea, por ejemplo, acá resulta que el problema no es linealmente separable, que es lo que me está preguntando Melvin. Es decir, no se puede encontrar una recta que separe. Hay algunos puntos aquí que se me confunden. Ven, hay unos verdes que se me fueron para arriba, para el lado de los círculos, y unos círculos que se me vinieron para el lado de los cuadrados verdes. Entonces no existe tal línea de separación perfecta. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, se hacen varias cosas. Lo primero que se puede hacer, y de hecho prácticamente siempre se hace, es permitir un margen de soporte débil. ¿Ok? Es decir, un margen débil es aquel que permite alguna confusión. ¿Ven? Aquí en el centro de la frontera hay confusión. Entonces vamos a permitirle un 5% de confusión, un 10% de confusión, y nos conformamos ahí, porque es muy probable que el margen perfecto no exista. ¿Ok? No hay datos tan bonitos así que se separen tan bien. Entonces me conformo con aquel que tenga algún nivel de confusión, claro, que sea aceptable para el margen de error que yo quiero. Aunque puede ser que los datos estén tan confundidos que definitivamente no existen. O sea, siempre por cualquier lado que lo busque, la confusión es total. Entonces, ¿qué significa eso? Probablemente que este método no es el mejor para ese problema. Y tal vez entonces hay que atacarlo con una red bayesiana, o tal vez hay que atacarlo con un árbol de decisión, o con una regresión logística, etc. Más adelante van a ir viendo que vamos a ir comparando los métodos que vamos a ir estudiando en el curso. Bueno, también se hace algo que se llama el truco del kernel en las máquinas de soporte vectorial, y es elevar los datos a una dimensión. Eso es una cosa muy profunda, pero que funciona muy bien. Digamos que los datos no son separables en R2. Por ejemplo, estos primeros datos aquí sí son separables. Por ejemplo, en una recta, porque de un lado están todos los azules y de un lado todos los rojos. Pero puede ser que no sean separables. Vean estos datos que tengo aquí. Si separo aquí, aquí me quedan rojos y azules.
y aquí solo rojos. Pero si separo aquí, acá me quedan solo rojos y acá rojos y azules. Entonces definitivamente estos datos no son linealmente separables en este caso de que fueran en R1, solo en una dimensión. Entonces yo puedo aplicar una transformación, trasladar los datos a una dimensión mayor en donde sí sean separables. ¿Ven qué interesante esto? Aquí les apliqué a los datos una función cuadrática. A estos datos les apliqué x al cuadrado. Y se formó esta especie de parábola. Vean que una especie de parábola. Y ahora en R2, fíjense que ahí sí son separables. Observen. Esta línea que puse aquí, y estos son los vectores de soporte, sí me separan los azules de los rojos. Y aquí la función para elevar la dimensión fue x al cuadrado. Entonces pasé de R1, de una dimensión, los datos, a 2 dimensiones. Ahora, a R2. Ahora ustedes se deben estar preguntando, sí, ¿y cómo sabía que esta función era la que servía? Buena pregunta. Vamos a ir viendo que R, en el fondo, factor minor trae algunas funciones predefinidas que generalmente funcionan bien. Ven este otro problema. Tenemos estos datos en 2 dimensiones. Por más que quiera separarlos por un plano, que en este caso sería una recta, digamos aquí, me confunde rojos y azules, aquí hay rojos y azules y aquí hay rojos y azules. Si trazo la recta de separación aquí, también. Si la trazo acá, también. Siempre queda, no existe una recta de separación aquí. Pero le aplico una función que es una especie de paraboloide acá también. Observen que aquí se elevó como en un paraboloide los datos. Le apliqué una función cuadrática y ahora sí, en R3, los datos son separables por este plano. Vean, aquí sí tengo un plano donde son separables. Y aquí la función que yo apliqué de acá a esta phi también es una función parabólica. Probablemente era algo así como x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Esa función me transformó los datos de R2 a R3. Aquí en R2 no eran separables. En R a la 2. Pero en R a la 3 sí son separables. Ok. Entonces, ahí la función que me funcionó es como un paraboloide. Muy bien, otro ejemplo. Aquí está incluso la fórmula de la función. Estos datos igual. En R2 no son separables. Estamos en R2. En cualquier lado que trate de tirar un plano, que en este caso es una recta, me quedan confundidos los puntos rojos y azules. Pero si le aplico esta función, que me los eleva a R3, acá en R3 sí son separables por un hiperplano. ¿Ok? Este que estoy marcando. ¿Ok? Entonces, cuando los datos no son linealmente separables, lo primero que hacen las máquinas de soporte vectorial es elevar la dimensión. Y no solo una, podrían ser 2 o 3 dimensiones. Y luego, permitir margen débiles. Y ahí se queda, ¿verdad? Porque incluso subiendo la dimensión podría ser que se separen mejor, pero que no sean completamente separables. Bueno, aquí está, eso se le conoce en R como matemáticamente como el truco del kernel, que matemáticamente es un tema difícil, pero cuando ustedes ven el truco del kernel en máquinas de soportes vectoriales, de eso se trata. Y ahora vamos a ver que en Factor Minor ya trae algunos kernel, perdón, en Reitel, que yo puedo escoger, predefinidos. Y ahora, ¿con cuál me quedo? Eso pueden estar preguntándose ustedes. Bueno, con aquel que mejor me funcione, con aquel que me genere mejores resultados en la tabla de testing. Ok, bueno, muy bien, no hay preguntas. Bueno, aquí hay algunos de los kernel más usados. Hay algunos exponenciales, tangentes hiperbólicas y digamos, funciones polinómicas. Ahora vamos a ver que Reitel trae como 5 opciones para escoger el kernel. Y dependiendo de eso, los resultados pueden ser mejores o peores. Bueno, muy bien, si tienen alguna pregunta hasta ahí, de las máquinas de soporte vectorial, que son uno de los métodos más modernos, bastante complejos, es decir, si
si quisiéramos ver una presentación matemática completa, nos tardaríamos unas 3 o 4 horas. Si alguno está interesado en una presentación más completa, le puedo mandar una versión que tengo de esta presentación que uso en el curso en la Universidad de Costa Rica, donde viene el detalle matemático mayor, más detallado, valga la redundancia. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver cómo se hace esto en REITEL. Okay. Acá vamos a usar dos ejemplos. Uno, el de scoring de crédito que les presenté antes, y otro, el ejemplo IRIS. Este es un ejemplo famosísimo porque fue propuesto por Fisher, el padre de la estadística, y son unos datos que tratan sobre flores y tratan de predecir si una flor es... Hay tres tipos de flores, la setosa, la virgínica y la versicolor. Entonces se trata de predecir el tipo de flor. Y para eso, estos son los tres tipos de flores: setosas, versicolor o virgínicas. Es un problema de tres clases. Para eso se mide el largo del sépalo, que es esta parte aquí abajo de la flor. ¿Cuánto mide el largo del sépalo? El ancho del sépalo, que sería como este aquí, las hojitas de abajo. El largo del pétalo, que sería el largo del pétalo. Y el ancho del pétalo. Entonces, con esas cuatro variables predecimos el tipo de flor, si es setosa, versicolor o virgínica. Este es un ejemplo muy clásico que fue propuesto por el mismo Fisher, el padre de la estadística, y que tiene la característica de que él se separa bastante bien. Las clases, como estamos viendo en este caso, se separan. Hay una de las tres, no recuerdo cuál era, que se separa perfecta, perdón, y otras que se confunden un poquitico, pero la separación es muy buena. ¿Para qué se usan estos datos? Se usan como datos de prueba. Si un método no separa bien estos datos, entonces no sirve, porque estos datos son bastante separables. ¿Ok? Entonces vamos a correr con REITEL ese ejemplo. Ok, aquí viene explicado paso a paso. Yo se los voy a ir a hacer en vivo y a todo color para que ustedes lo vean cómo se hace. Ok, aquí primero les voy a mostrar en el Excel la tabla de datos IRIS. Ahí la estamos viendo. La tabla de datos IRIS. Acá está el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo, el ancho del pétalo y la variable a predecir, que es tipo. Hay más o menos, esta tabla tiene 150 filas, 33% son setosas, 33% son versicolor y 33% más o menos son virgínicas. Entonces esa es la tabla de datos en Excel. Ok, la tenemos en un archivo CSV en el que vamos a separar los campos por punto y coma y los decimales por punto. Y hay encabezados de variables, pero no hay encabezados de, de filas. Muy bien, entonces vamos a ir a leer esos datos a REITEL. Acá tenemos REITEL, entonces le doy aquí archivo, voy y leo los datos del archivo, datos, y entonces voy a ir a buscar el ejemplo IRIS. Acá lo tengo, IRIS, le doy a abrir, le doy que el separador es punto y coma y que el separador decimal acá tengo un problema con el teclado, qué extraño. Déjenme ver, qué raro. Tengo un problema con el teclado. Ok, ahí está. Ya, que tengo que ponerlo en inglés. Entonces ahí está mi teclado. Ahí está punto y coma. Le doy a ejecutar. Y aquí observen, me leyó bien las variables. Estas 3, 4 las puso numérica. Y el tipo es la variable destino. Él trata solito de determinar cuál es la variable a predecir. REITEL le llama la variable destino. Entonces la hizo bien. Si no lo hace bien, yo tengo que especificarle aquí cuál es la variable que quiero predecir. En este caso, tipo. Ahora aquí es muy importante esta parte acá, la voy a señalar, de la partición. ¿Okay? No se les olvide esa parte. Ahí es donde yo voy a separar
mis datos en training y testing. Ratel tiene un modelo que usa entrenamiento, validación y testing. Nosotros no vamos a usar ese modelo. Entonces acá en el centro hay que ponerle 0 y acá 30. Si yo quiero usar 30% para testing y 70% para aprendizaje. Entonces la tabla de aprendizaje es 70% y la tabla de testing 30%. Esto semilla es para el efecto aleatorio. Entre más grande, mejor es la aleatoriedad, pero podemos dejarlo por defecto. Y le doy a ejecutar de nuevo. Que es muy importante eso, porque ya él me construyó automáticamente por dentro, al azar, la tabla de training y la tabla de testing. Muy bien, me voy a modelo y ven que acá aparece en la pestaña modelo, árboles de decisión, bosques aleatorios, potenciación, máquinas vectoriales de soporte, regresión lineal, redes neuronales, supervivencia y otros. Hoy vamos a hacer una máquina vectorial de soporte. ¿Ok? Y aquí está el núcleo, lo que les decía antes del truco del núcleo, ¿ven? Está radial basis, está polinomial, lineal, hiperbólico, laplaciano, Bessel, ANOVA y spline. En un ejercicio de la tarea yo lo voy a poner a probar con todos en una tabla de datos para ver cuál funciona mejor en esa tabla de datos. Por ahora hoy vamos a usar aquí radial basis, el que él pone por defecto. Entonces le doy a ejecutar y ya me construyó la máquina vectorial de soporte. Este es el hiperplano, los coeficientes del hiperplano de separación son estos. Y usó 48 vectores de soporte. Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. Y el error cometido en el training fue de menos del 0.009, eso es menos del 1%. Bueno, ok, ya está construida. Ahora, ¿cómo podemos saber si esto fue bueno o malo? Si el modelo nos quedó bien, o nos quedó mal, o nos quedó regular. Muy bien, entonces volvemos al PPT. Entonces, ¿cómo evaluar la calidad del modelo? A ver si tengo alguna pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos si ese modelo que acabamos de construir es un modelo regular, bueno o malo? Muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Ok. Para evaluar un modelo se usa la matriz de confusión. Ese tiene un nombre curioso. O la matriz de error. También se le conoce como matriz de error. Esta matriz es clave para medir la calidad de la predicción. ¿Ok? Eso se le conoce como la matriz de confusión. Esta matriz de confusión la tenemos acá. Es una matriz, en este caso 2x2 y son dos categorías. Esto se lee así, vean. Este es acá para acá viene el resultado de la predicción. Y para acá el valor real. Tengan cuidado porque algunos libros lo hacen al revés. En Estados Unidos lo hacen al revés, entonces la matriz puede quedar traspuesta. Entonces, ¿qué significa esto? Esta A que está aquí es la cantidad de valores que eran negativos y que el método predijo como eran negativos y el método predijo como negativos. Este D de acá es la cantidad de valores que eran positivos y que el método predijo como positivos. Entonces lo ideal es que esos valores en la diagonal sean grandes. ¿Qué significa esta B? La cantidad de elementos que eran negativos, pero que el método predijo como positivos. O sea, acá se equivocó, por eso se llama la matriz de error. Esta C es la cantidad de valores que eran positivos, pero que el método predijo como negativos. Entonces, en la diagonal está lo que predijo bien, y en la antidiagonal lo que predijo mal. Entonces, lo ideal sería que la diagonal sean números muy grandes y la antidiagonal sean ceros. Esa sería, digamos, la situación perfecta. Ok, muy bien. Un ejemplo, vamos a predecir si un individuo es buen pagador o no es buen pagador de un crédito. Entonces, digamos que aquí hay un 800. ¿Qué significa este 800? Significa que el modelo, que 800 personas eran eran malos pagadores, y el sistema los predijo como
malos pagadores. Entonces estos 800 son aciertos. ¿Este 200 qué significa? Que estos 200 eran realmente malos pagadores, pero el sistema los predijo como buenos. O sea, aquí se equivocó. Entonces estamos viendo como que de 1000 aceptó 800 y se equivocó en 200. Significa que en los malos pagadores tuvo un acierto del 80%. Muy bien. ¿Qué significa este 1500? Este 1500 significa que 1500 eran buenos pagadores y los predijo como buenos pagadores. Y estos de acá, estos 500 significa, estos son los malos, le voy a poner las malas predicciones. Estos 500 significa que 500 personas eran buenos y los predijo como malos. Es decir, de 2000, acá de 2000 predijo 1500 bien, es decir, un 75% de acierto tuvo en los buenos. Y aquí, en los malos, tuvo un 80% de acierto. ¿Por qué? Porque predijo de 1800 bien y 200 mal. Entonces aquí está, ¿ven? En los malos pagadores tuvo un 80% de acierto, en los buenos pagadores un 75% de acierto y globalmente tuvo un 76% de acierto. Es decir, ¿cómo se calcula este 76%? Sería la suma de la diagonal, es decir, sería 800 más 1500 dividido entre la suma total de la tabla. O sea, ¿cuántos predigo en total bien? Es decir, eso es la suma de la diagonal dividido entre la sumatoria de todos los elementos de la tabla. Es decir, en general, 2300 predijo bien de 3000. Entonces, eso es un 76%. Entonces, por ahí me parece que tiene una pregunta. Profesor, ¿qué significan los coeficientes que arroja el plano? ¿Son para la construcción del plano? Sí. Ahorita lo vemos. Esos coeficientes son los coeficientes del plano. Sí, exactamente. Bueno, muy bien. Ahora, cuidado. Hay gente que comete el gran error de basarse solo en este dato, en el error global. Eso es un error. Hay que analizar los errores también fila por fila. ¿Por qué? Porque el error global podría ser engañoso. Vean este ejemplo. Bueno, a eso se le llama la precisión global, que es A más D, dividido entre A más B más C más D. Eso es la precisión global. Luego también podemos hacer una precisión positiva y una precisión negativa, una precisión positiva, los falsos positivos, los falsos negativos, etc. Bueno, cuidado con ese índice. ¿Por qué? Que es muy frecuente en el tema de fraudes de tarjetas de crédito. Esta tabla, aquí está el verdadero valor. De 8 fraudes, generalmente el problema del fraude es que es lo que se conoce como un problema desbalanceado. ¿Qué es un problema desbalanceado? Que son muy poquitos fraudes y muchos no fraudes. Entonces se convierte en un modelo predictivo muy difícil. Bueno, resulta que de los 8 fraudes no predijo ninguno bien y 8 mal. Es decir, aquí tuvo un acierto de ¿qué? De un 0%. Es decir, este modelo no sirve para nada, porque generalmente yo ando buscando un modelo que me prediga bien el fraude y no predice para nada bien el fraude. Ahora, en el no fraude, aquí sí predijo 989 bien y 3 mal. Es decir, 988 que no eran fraude, los predijo bien, 989 y 3 mal. Entonces, la precisión global, sí, la precisión global es buenísima, 98%, 98,9%, porque sería 989 dividido entre 989 más 8 más 3, eso da 98,9%. Sin embargo, esa precisión es engañosa, ¿verdad? Podríamos decir, ¿qué modelo más bueno? Casi el 100%, ¿sí? Pero en lo que a mí me interesaba, que era en la predicción del fraude, no predijo absolutamente nada. Entonces, por eso yo siempre tengo que analizar en la matriz de confusión mínimo el error global y los errores por fila. ¿Ok? Bueno, muy bien. Se me está metiendo un poquito de ruido. Ok, muy bien. Bueno, hay varios índices. La precisión positiva es D entre C más D. ¿Qué quiere decir esto? D
entre C más D. Sí, eso es que también predijo entre los positivos. Está la precisión negativa, que sería A entre A más D, entre A más B, perdón. Esa sería la precisión en los negativos. Así están los falsos positivos, que se usa mucho en el tema de fraudes. Falsos positivos es B entre A más B. Falsos positivos, B entre A más B, ¿sí? ¿Por qué? Estos son los falsos positivos, es decir, que el sistema me está prediciendo como positivos, pero no son positivos. Estos serían los falsos negativos, o sea que el sistema me predijo como negativos, pero no eran negativos, eran positivos. Entonces así se calcula el porcentaje de falsos negativos y así se calcula el porcentaje de falsos positivos. También se define de manera análoga la asertividad positiva y la asertividad negativa. Es qué tanto acertó en los positivos y qué tanto acertó en los negativos. Ahora, la matriz de confusión puede ser de más clases. Por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de ver de virgínica, versicolor y setosa sería 3×3. Acá vemos una matriz de confusión de tamaño 3×3. Perdón, acá, para los que no son de Costa Rica, estamos tratando de predecir el equipo de preferencia de las personas, si son alajuelenses, heredianos o limonenses. Entonces, este es el valor real y ese es el valor de la predicción. Entonces resulta que dentro de los alajuelenses, 5 predijo bien. Estos 5 dijo que eran alajuelenses y eran alajuelenses. Estos 3 fueron un error, porque dijo que eran heredianos cuando eran alajuelenses. Entonces la precisión en los alajuelenses es más o menos regular, 5 entre 8. En los heredianos la predicción es muy mala, porque me está prediciendo 3 bien, que eran heredianos y los predijo como heredianos, pero hay 2 que dijo que eran alajuelenses y uno que dijo que eran limonenses. Entonces está prediciendo muy mal, porque nada más tiene una asertividad del 50% en los heredianos. Sería como tirar una moneda al aire. En los limonenses predice muy bien, 11 eran limonenses y los predijo como limonenses. Solo falló en 2, que los predijo como heredianos. Entonces 11 de 13, que es bastante bueno. Entonces, ¿cómo se calcula aquí los índices? De manera similar, la predicción global, la precisión global, es la diagonal dividido entre la sumatoria total de la matriz. ¿Cuál es la predicción en los alajuelenses? Entonces sería 5 dividido entre la suma de la fila, o sea 5 entre 8. La predicción entre los heredianos, 3 dividido entre 6, que es la suma de la fila. La predicción entre los limonenses, 11 dividido entre 13. ¿Okay? Entonces es igual, es por filas. También se puede analizar por columnas. Pero bueno, uno debe analizar mínimo la precisión global y la precisión por filas. Entonces aquí está, la precisión global es el 70%, la precisión en los alajuelenses el 63%, la precisión en los heredianos 50% y la precisión en los limonenses 85%. Es decir, ese modelo nos serviría para predecir los limonenses y tal vez los alajuelenses, pero con los heredianos no funciona. Muy bien, ¿alguna pregunta? Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. ¿Se puede utilizar la matriz de confusión para mejorar la calidad del modelo en otra iteración? Sí, Melvin. No es tanto que la matriz mejore, pero sí me puede permitir darme cuenta que el modelo es malo. Esa es la idea. Entonces vuelvo a hacer otra generación del modelo. Por ejemplo, en las máquinas de soporte, yo puedo decir, el modelo fue muy malo, voy a escoger otro kernel, a ver si me mejora. Y en general eso es lo que se llama calibrar un modelo, que lo vamos a estudiar en el 4º curso, porque los modelos son muy parametrizables en R. Yo puedo parametrizar y cambiar un montón de cosas para tratar de que el modelo mejore. Exacto, para eso es que se usa. Vamos a ir a ver cómo se hace en RATE. Aquí viene explicado. Ok, perdón que se me
No sé por qué se me está metiendo acá un ruidito. Bueno, muy bien. Vamos a ir al REITEL. ¿Cómo se calcula la matriz de confusión? Recuerden que ya teníamos calculado la máquina vectorial de soporte con radial basis como kernel o núcleo. Entonces yo me voy a esta pestaña que se llama evaluar. Y en evaluar le digo, observen aquí donde dice matriz de error. Y está chequeado support vector machines, la matriz de error. Entonces aquí me dice sobre la prueba, o sea, sobre la tabla de testing. Yo podría hacerlo sobre la tabla de entrenamiento, pero eso produce lo que se conoce como overfitting o sobreestimación del error. No es correcto, debe hacerse sobre la tabla de testing. Entonces acá le doy a ejecutar y acá está la matriz de confusión, ¿ven? 17 cetosas eran cetosas y las predijo como cetosas. O sea, fue perfecta la predicción, 100%. Versicolor, 13 eran versicolor y las predijo como versicolor, se equivocó en 2, o sea, 13 de 15, muy bueno. Virgínica, 13 de 13. Entonces ven que la precisión fue muy buena. Acá está un 38%, un 29%, un 29%. Se equivocó solo acá, en un 4%. Es decir, el acierto global fue del 96% y el error fue del 4%. ¿Ok? Fue muy bueno. Yo podría ir a modelo y escoger aquí una lineal, un modelo lineal, un kernel lineal, por ejemplo. Le doy ejecutar y luego voy a evaluar ese modelo que acabo de construir. Le doy a evaluar y la predicción fue muy buena también. Se equivocó aquí en 2 nada más. Fue bastante buena, casi no varió. Pero bueno, eso se debe a que este modelo, a que esta tabla es muy predecible. Pero esa es la idea que preguntaba Melvin. Si el modelo no me da muy bien, yo me puedo ir aquí, en este caso, escoger otro kernel y tratar de ver que me vaya mejorando el error. Más adelante vamos a ver, en la última clase, cómo se evalúan individuos nuevos, que es el fin último de todo esto. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo yo puedo leer un archivo de datos ya de individuos nuevos para evaluarlos? De hecho, ustedes van a tener que hacer lo que se llama el reto predictivo, que es evaluar individuos nuevos para los cuales ustedes no van a conocer el resultado, sino solo yo. Y yo los voy a evaluar de acuerdo a eso. Bueno, así se calcula la matriz de error. Vamos a ir a hacer otro ejemplo. Con este ejemplo de scoring. La diferencia acá es el ejemplo de scoring que les presenté al principio. La diferencia es que, y por eso les quiero ilustrar, que la tabla de aprendizaje la tengo en un archivo y la tabla de testing en otro. ¿Vean? Tengo 2500 individuos para aprender y 2500 para testear. 50 y 50%, pero ya están separados en archivos. Quiero mostrárselos así porque es muy frecuente que en la práctica uno tenga los datos separados en 2 archivos, training y testing. Acá está separado en 2 archivos. Entonces vamos a ir a ver cómo se hace en ese caso. Acá está explicado paso a paso. Yo se lo voy a hacer en el REITEL. Muy bien, entonces voy a ir ese ejemplo del scoring. Acá tengo, vean en Excel, la tabla de training. Es esta. Vamos a predecir si un sujeto es buen pagador o no. Vean que aquí lo tengo codificado como sí o no. No tengo por qué codificarlo como 1 y 0. La mayoría son sí. Entonces esto es un problema difícil. Vean, aquí hay algunos no, pero la mayoría son sí. Entonces es un problema desequilibrado, lo cual hace un problema difícil. Entonces acá está la tabla de training. Igual es la tabla de testing. La tengo en un CSV separadas por punto y coma. Esta es la tabla de training con 2500 y la tabla de testing con 2500. Y acá está la variable a predecir, sí o no. Muy bien. Entonces voy a ir a leerla en REITEL. Voy a empezar de nuevo acá en datos. Voy a leer el archivo de training. Es este que se llama muestra de crédito 2500. Ahí tengo los 2500 que voy a usar para aprender. Le doy a abrir. El separador es punto y coma y el separador decimal es punto igual. Le doy a ejecutar. Me dice que si quiero sobreescribir lo que tengo, sí. Y entonces vean que lo primero que tengo que ver acá es que el buen pagador, REITEL lo detectó bien. La variable destino es buen pagador.
En la tarea hay uno que él no lo detecta bien y ustedes tienen que cambiarlo. ¿Ok? Muy bien, acá, observen, voy a cambiar esto, voy a poner aquí 100 y aquí 0 y 0. ¿Por qué? Porque este archivo es solo aprendizaje. Entonces aquí no quiero que me lo separe. El archivo de testing viene en otro archivo, valga la redundancia. Entonces por eso voy a usar aquí 100.00. Muy importante que comprendan esto bien. Porque en este caso esto solo es para aprender. Y le doy de nuevo ejecutar. Ok, ahí le di ejecutar, ya me lo generó. Ahora sí me voy al modelo. Y entonces le voy a decir que aquí algo pasa extraño. Porque está todo apagado. Algo extraño tengo acá, porque ven que no me deja hacer el... Bueno, voy a cerrar Reitel entonces. Voy a cerrar Reitel. Y voy a volver a cargar los datos. Algo. Bueno, entonces aquí cargo Reitel. Nuevamente. Ok. Cargo Reitel. A ver si era que tenía sucia la memoria o algo. Bueno, ahí está, vamos a ver. Vamos a ir a leer mis datos nuevamente. Entonces voy aquí a Users. Ok, vamos a ir a buscar los datos. Ok, entonces ejemplo de muestra de crédito 2500. Le doy a abrir. Separador, punto y coma. Le doy a ejecutar. Muy bien. Entonces aquí luego le pongo 100. 0. 0. Le doy ejecutar. Ok. Me leyó bien la variable a predecir, que es si es buen pagador o no es buen pagador. Me voy a modelo. Y ahora, si tengo por acá. Ok, si tengo habilitada la opción de Support Vector Machines, voy a dejar Radial Basis como núcleo, le doy a ejecutar y ahí dura un poquito más, ¿vieron? Porque lógicamente son mucho más datos, son 2500. Está usando 629 vectores de soporte. Esta es la función objetivo. Aquí como estamos en menos dimensiones, ocupa menos valores. El error en training fue del 6%. Bueno, ahí está construido el modelo. Le voy a dar evaluar. Entonces aquí, ven que está apagado prueba, solo entrenamiento. ¿Por qué? Porque no tengo datos de prueba. ¿Ok? Entonces esos datos de prueba, tengo que ir a leerlos en un archivo. Observen acá, se los voy a marcar. Tengo que leerlos de un archivo. ¿Ok? Porque los tengo en archivos separados. Entonces le doy aquí, levantar el documento. Voy a ir a buscar mis datos de prueba. Ok. Entonces mis datos de prueba se llaman muestra testing. Vamos a buscarla. Muestra crédito aprendizaje. Muestra crédito testing. Esta muestra crédito testing 2500. Ok, le doy a abrir. Esa tabla tiene que tener exactamente, observenlo acá. Acá está la de aprendizaje y acá está la de testing. Exactamente el mismo formato. Si no, le va a dar problemas. Ok, muy bien. Ya la cargué. Vean que esto ya está activo. Y ahora sí me activa aquí donde dice matriz de error. Entonces ya puedo darle ejecutar. Ok, muy bien. Entonces vean que el resultado fue regular. Aquí no fue tan requete bueno. Pero 228 eran no buenos pagadores y los predijo bien como no buenos pagadores. Se equivocó en 117, que dijo sí son buenos pagadores y no lo eran.
En el sí funciona mejor. Predijo bien 2124 y mal 31. Acá están los errores. El error en el no fue del 34% y el error en el sí del 1%. ¿Ok? Entonces predice, es un modelo relativamente aceptable y el porcentaje de clasificación global, el error global es del 8%. Es decir, la precisión global es del 92% y el error global del 8%. Y predice muy bien los sí, los que sí van a ser buenos pagadores, y predice de forma regular los que no van a ser buenos pagadores. Ok, muy bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Sí, me pregunta que si podría marcar la partición en lugar de marcar 00, sí, tal vez es más fácil, sí. Sí, acá en datos, decirle que no haga partición, es correcto. Yo puedo hacerle así en el caso de que, como en este caso, que no quiero que me haga partición. Muy bien, buena observación. Ok, bueno. Ok, bueno, vamos a ver para terminar las curvas ROC, que es otra manera de medir la calidad de un modelo. Esto se llama la curva ROC, que estamos viendo en pantalla, que viene un poco de la ingeniería eléctrica. En el cuarto curso vamos a estudiar con mucho mayor detalle la curva ROC. Cómo se construye y todo. Vamos a ver cómo se construye con mayor detalle. Por ahora, en este curso, les voy a explicar que la curva ROC, bueno, es esta que está marcada ahí en rojo, ¿verdad? Esa es la curva ROC del modelo que acabamos de hacer. Esta que está acá. Una curva ROC perfecta sería una curva que vaya aquí donde les estoy marcando en este momento. Ese sería un modelo perfecto. Y entonces, como esto es un rectángulo de área 1, el área daría 1. Ese sería el modelo perfecto. Es decir, que entre más arriba esté esta curva roja, más cercana a esta que dibujé acá, mejor será el modelo. Es decir, entre mayor sea el área bajo la curva, entre más cercana sea esta área que estoy marcando ahora, entre más cercana a 1, mejor el modelo. En este caso, por ejemplo, el área da .88. Entonces es un modelo bastante bueno. Y entonces la idea es que entre más cercana a 1, el área, o entre más cerca esté la curva de esta acá que dibujé, mejor será el modelo. Ahora, las curvas ROC, un detalle, solo funcionan para modelos binarios, es decir, donde la variable a predecir solo tiene dos categorías. Por eso en el ejemplo de las flores no se podría hacer la curva ROC, porque eran tres categorías, virgínica, versicolor y setosas, entonces no se puede. En este caso de crédito, de credit scoring, de scoring crediticio, sí se puede, porque son solo dos categorías, bueno o mal pagador. Vamos a ir a ver cómo se hace. También se usa mucho para comparar modelos. Ven, aquí por ejemplo comparé Support Vector Machines con este en azul que eran árboles de decisión. Al revés, la roja es árboles de decisión y la azul es Support Vector Machines. Ahora les voy a enseñar cómo se hace eso. Bueno, muy bien. Entonces acá, volviendo a Reitel, yo le puedo decir, ya tengo todo calculado, en lugar de la matriz de error, hágame la curva ROC. Ven, acá marqué curva ROC. Entonces le doy a ejecutar y él empieza a hacer cálculos ahí y me sale la curva ROC. Ven, la curva ROC. AUC es el área bajo la curva. Perdón, que acá se me cayó el micrófono. Entonces, el área on the curve es .88. Entonces, esta es la calidad del modelo. Observen, les voy a enseñar cómo comparar. Voy a ir a construir otro modelo. Aunque no hemos visto árboles de decisión, voy a hacer un árbol de decisión. ¿Ok? Entonces aquí hago un árbol de decisión. Aquí está el árbol y aquí hay un montón de cosas que después vamos a ver. Por ejemplo, ahí dibuja el árbol. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, yo le puedo decir ahora sí, me voy a evaluar.
y le digo hágame la curva rock y selecciono acá el check, support vector machines y árboles. Entonces le doy a ejecutar y me tira acá curva rock de máquinas vectoriales de soporte. No me tiró las dos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer solo árbol. Solo la del árbol. Ahí está solo la del árbol. Esa es la curva rock del árbol. Ven. Curva rock del árbol. En teoría yo le digo acá, qué raro. Hágame el árbol y hágame máquinas vectoriales de soporte. Le doy a ejecutar. Y deberían salirme las dos. Pero solo me está saliendo, qué raro, como que una me está borrando la otra. Debería salir como acá, como estamos viendo acá. Que están las dos juntas. En diferente color. Bueno, vamos a decirle modelo. Voy a decirle que haga un bosque aleatorio. Vamos a ver si con varios modelos. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿De qué se trata? Ahí está el modelo. Voy a decirle que me haga una red neuronal con 20 capas ocultas. Bueno, ahora me voy a evaluar. Puedo decirle que me haga la matriz de error de árboles, bosques, support vector machines y redes neuronales. Acá me las tira todas las matrices de confusión como para que yo compare. Y acá, si le doy curva rock, en buena teoría, ya sé lo que está pasando. Es que no he leído el archivo. Qué raro. Voy a ir a leerlo. Abrir, ok. Acá, entonces que me lo haga en la muestra acá. Que me haga ahí la curva rock. Vamos a darle a ejecutar, a ver. Algo está pasando extraño. Porque como que me las... No sé si vieron el efecto de que las va como que hace una y va borrando las otras. Pero no me las está haciendo en el mismo gráfico. Pareciera un problema de esta versión. Siempre uno debe probar la última versión antes de instalarla. Sí, porque vean el efecto ahí. Ahí se ve que las está haciendo todas. Pero las va borrando. Ok. Bueno, vean por ejemplo, la red neuronal tiene una área del 93%, o sea que es mejor la red neuronal. Ok, vamos a ver si tengo alguna... Ok. Acá también uno puede seleccionar la probabilidad, pero eso vamos a ver más adelante de qué se trata. Bueno, muy bien. Por alguna razón me está presentando solo el último gráfico. Bueno, yo puedo hacerlos por separado, no importa, ¿verdad? Yo podría hacer el árbol de decisión, área 91%. Luego me voy, hago por decir algo el bosque aleatorio, área 93%. Luego me voy, hago máquina vectorial de soporte, área 89%. Vean, es más malita la máquina vectorial de soporte. Así sucesivamente, red neuronal, y ahí está la red neuronal, área 95%. Pareciera que la red neuronal es la que mejor está funcionando. Ok, bueno, muy bien. ¿Será que en esta versión es así? En la versión, cuando construí estas filminas, también lo hacía de esta manera, que todas en el mismo gráfico, lo cual es interesante, como para poder uno compararlas visualmente. De todas maneras, en el cuarto curso vamos a ver cómo hacer esto desde la consola. Y desde la consola no hay falla alguna, ¿verdad? Uno puede hacer las que quiera sobre el mismo gráfico. Ok, muy bien. No sé si es que esta última versión lo restringe a una sola. Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta por ahí en el chat. No veo preguntas. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Ok, muy bien. Bueno, entonces, nada más para terminar, les voy a mostrar la tarea. La tarea número 1
Entonces en la tarea número 1, que es para de hoy en 8, antes de las 6 de la tarde, hora de Costa Rica, ustedes van a tener que usar máquinas de vectoriales de soporte para un archivo que se llama shard CSV, que está en el aula virtual, que trata de predecir si a una persona le va a dar un infarto o no, con ciertos factores de riesgo como son el colesterol, si ha fumado, si es obeso, etc. Luego, hay otro ejercicio muy bonito. Déjenme ver, esta no es la tarea. Tarea 1, versión 3, perdón, es esta. Esta fue del curso pasado. Esta es un poquito distinto. Aquí hay otro archivo, compra de bicicleta CSV, que es para predecir si alguien va a comprar bicicleta o no. O sea, de clientes de un almacén, predecir cuáles van a comprar. Y otro ejemplo que es muy, muy bonito, que está muy de moda, que es el Handwritten Recognitions, es decir, reconocer letras escritas a mano. Eso se usa mucho en el correo de los Estados Unidos para que una máquina automáticamente lea los números que las personas escriben y pueda determinar con una lectora óptica, qué número escribió. Eso está muy de moda también ahora. Ahora no solo se reconoce escrito, sino hablado, ¿verdad? Hay muchos vehículos que ahora también uno les puede hablar, ¿verdad? Entonces es lo mismo, es reconocimiento de la voz, pero lo que está usando en el fondo son modelos predictivos. Entonces ahí es para reconocer lo que una persona escribe a mano y reconozca si es un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, 7, 8 o un 9. Entonces de eso se trata. Son 3 problemas que ustedes tienen que usar máquinas de soporte vectorial. Bueno, vamos a ver, por ahí tenía algunas preguntas en el chat. ¿Cómo predecir clientes nuevos? Ricardo, lo vamos a ver en la última clase. ¿Okay? Básicamente hay que leer otro archivo. Hoy no lo hemos visto. Pero en la última clase les voy a enseñar cómo se levanta un archivo para predecir clientes nuevos. Cómo establecer el parámetro para saber qué periodicidad se debe volver a generar el modelo. No hay una regla general para saber con qué periodicidad uno debe reconstruir el modelo. No hay algo que diga cada mes, cada 2 meses, pero bueno, cuando el modelo empiece a no ser bueno, hay que estarlo reconstruyendo. En problemas de fraude de tarjeta de crédito, le puedo decir, por ejemplo, que el modelo debe reconstruirse mínimo una vez al mes, porque la conducta va cambiando cada mes. En problemas de scoring de crédito, por ejemplo, se hace normalmente cada 6 meses o cada año, porque el modelo no envejece tan rápido. Pero en modelos en problemas tan dinámicos como el fraude de tarjeta de créditos, mínimo una vez al mes. Pero no hay una regla como general. Eso será la última clase del módulo 100. En la última clase vamos a ver cómo se predicen individuos nuevos. Sí, en la última. Ok. Bueno, muy bien. Hasta ahí. Si tienen alguna otra pregunta, con mucho gusto. Si tienen alguna pregunta, pues con muchísimo gusto. Entonces, bueno, como siempre, pues ahí está el chat para ver dudas entre semana, y Fabio y este servidor pues les vamos a estar ayudando en todo lo posible. Mañana, en la mañana, aparecerá este video en el aula virtual por aquellos que quieran repasar algunos de los conceptos o ideas. Si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Si no, pues entonces nos estaremos viendo de hoy en 8 días. Recuerden que tienen tiempo hasta el próximo martes a las 6 de la tarde, hora de Costa Rica, para entregar la tarea. Les recomiendo pues dedicarle un poquito de tiempo. Son 3 ejercicios muy bonitos, muy interesantes, pero no los dejen para última hora porque se les pueden presentar algunos problemas de lectura, o siempre que se usa software aparecen a veces problemas. Por naturaleza el software es así. Bueno, muy bien, muy buenas noches, y entonces nos vemos de hoy en 8 días. Hasta luego, un gusto saludarlos, nos vemos. Muy buenas noches a todos.
Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Claro.